Capítulo 4. Psicología y prosperidad. La psicología es el estudio de cómo los pensamientos afectan la conducta de las personas. En este capítulo aprenderás lo relativo al efecto de las estructuras del pensamiento sobre la prosperidad, cómo los sentimientos no resueltos limitan tu producción de ingresos y aprenderás acerca de los 5 grandes inhibidores de la mente humana. Los pensamientos que causan más problemas a las personas son los que se relacionan con la supervivencia y la seguridad. Existe la tendencia a aferrarse a pensamientos muy negativos que tú crees que son necesarios para la supervivencia. Cuando duermes, caes en un estado de conciencia preverbal en el cual, en general, no tienes control consciente de tus pensamientos. Este hecho debería indicar que el mundo es seguro para ti, que no hay pensamientos necesarios para tu supervivencia. Otra categoría de pensamientos que causan problemas es la de los que se relacionan con la obtención de aprobación o amor de otras personas. Estos se relacionan con la supervivencia porque durante nuestro desamparo infantil, cuando los patrones de pensamiento se formaron primero, parecía que nuestra supervivencia dependía de la aprobación, o por lo menos la tolerancia de los demás. Algunos ejemplos de pensamientos como este son: yo tengo que luchar por lo que quiero, nadie me quiere, soy indefenso y dependiente, no es seguro ser sincero, etc. La clave aquí es darte cuenta de que tú eres tu propia fuente de amor. Es imposible amar a otro más de lo que te amas a ti mismo. Es imposible experimentar más amor de otro del que estás dispuesto a darte a ti mismo. Otra forma de decir esto es que una vez que empiezas a disfrutar de tu propia compañía, es mucho más fácil disfrutar de la compañía de otro. Los 5 grandes inhibidores. En mi trabajo de consultoría he encontrado que los mayores inhibidores de la mente humana se pueden clasificar como sigue: la experiencia del nacimiento, el síndrome de la desaprobación de los padres, negativas específicas, el impulso inconsciente de muerte y las vidas anteriores. La experiencia del nacimiento. El nacimiento fue un acontecimiento confuso que marcó el fin de un periodo de 9 meses de relajamiento en el útero. Ahí, la energía kundalini que formó tu cuerpo en primer lugar fluía sin inhibición. Todas tus necesidades eran satisfechas sin que tú hicieras nada, y la vida tenía un sentido de atemporalidad y unidad. El nacimiento fue tu primera experiencia social, es la primera experiencia que tuviste con personas que pudiste ver. Es importante saber de las conclusiones que sacaste sobre la vida en el nacimiento y cambiarlas durante el desarrollo de una conciencia de prosperidad. Casi todos aprendieron a respirar después de que fue cortado el cordón umbilical. Esto significa que aprendimos a respirar en el miedo y el pánico a la muerte. Por esta razón, casi todos respiran de cualquier manera, menos en forma plena ni libre. La respiración es la conexión entre lo visible y lo invisible. La respiración es la conexión entre el Dios que está dentro y el Dios que está fuera. La respiración es la actividad de la que obtenemos más. Dominar tu respiración es algo eminentemente práctico que hay que hacer. Quieras o no incrementar tus ingresos. Estar solo es gozoso si tu respiración es plena y libre. Si no lo es, se convierte en soledad y angustia, porque la falta de distracción permite que entre a tu atención la lucha requerida para que respires. Vivation es la técnica que está recibiendo una aceptación mundial como método para liberar la respiración de la experiencia negativa del nacimiento y producir la resolución de los sentimientos reprimidos de cualquier parte de tu vida. Implica relajarse y respirar en presencia de un entrenador profesional. Actualmente hay cientos de profesionales de Vivation que ofrecen esta técnica a las personas. Quiero sugerir un ejercicio simple para que puedas tener una idea del poder de tu respiración. Acuéstate en una posición relajada y cierra los ojos. Haz 20 respiraciones iguales a velocidad media, inhalando y exhalando por la boca.
teniendo cuidado de conectar la inhalación con la exhalación y viceversa, en un ritmo continuo. Luego, haz 4 respiraciones largas y pausadas. Después, regresa a las 20 respiraciones a velocidad media como antes y continúa así. Unos cuantos minutos de este ejercicio te darán un indicio del placer que puedes experimentar en una sesión de Vivation. El placer es probablemente mayor de lo que puedas imaginar. La esencia de la experiencia de nacimiento está constituida por emociones no explicadas. Dicho de otro modo, es la confusión entre el amor y el dolor. Esta confusión se manifiesta en la vida de las personas con la idea de que es posible sufrir lo suficiente como para ganar la felicidad. Si crees que puedes luchar lo suficiente como para ganar la felicidad, eres un poco como los antiguos paganos, que creían que podían impedir los terremotos sacrificando cabras. El problema con este modo de pensar es que produce una ansiedad eterna, porque nadie viene nunca para decirte que ya has sacrificado suficientes cabras. A medida que empieces a desenmarañar los hechos significativos en tu historia personal, los acontecimientos alrededor del nacimiento y el condicionamiento de los padres, descubrirás que los hechos no son lo importante. Los hechos, no importa cuán aterradores hayan sido, son pasados y están terminados, están en el pasado. Resolver nuestros sentimientos reprimidos y descubrir las ideas y reglas acerca de la vida que nos formamos como resultado de estos acontecimientos es lo importante. La tendencia es a seguir obrando conforme a estas reglas inconscientes hasta que sean cambiadas conscientemente. Cuando empecé a viajar por el país impartiendo mis seminarios, tuve éxito desde el principio sin importar a dónde fuera. Sin embargo, descubrí que los seminarios que impartía cuando estaba en casa tenían una asistencia pobre. Fue interesante para mí ver que a un maestro de principios de prosperidad se le reducían sus ingresos casi hasta cero siempre que iba a casa. Cuando empecé a pensar en este problema, recordé que cuando era niño mi padre se había mudado de New Jersey a Nueva York para trabajar. Pensé que yo estaba siguiendo su ejemplo de tener que viajar lejos de casa para ganar un ingreso. Comencé a escribir afirmaciones como: yo no soy mi padre, me es fácil producir ingresos en casa. Nada sucedió. La siguiente vez que fui a casa, mis ingresos fueron incluso menores de lo que habían sido antes. Para entonces ya había tenido bastantes sesiones de rebirthing, de modo que me era muy fácil recordar incidentes de mi nacimiento y mi infancia. Cuando empecé a pensar en este problema de nuevo, recordé cuando estaba en la sección de cuna del hospital justo después de mi nacimiento. La puerta de la habitación se abrió y un trabajador del hospital entró. Salté asustado ante la perspectiva de ser maltratado de nuevo, hasta que miré por segunda vez y advertí que el trabajador estaba unos 12 metros de distancia. Mi siguiente pensamiento fue: no tengo que preocuparme por él, solo tengo que preocuparme por las personas que están cerca de mí. Supe que esto estaba relacionado con mis ingresos, así que tomé la afirmación: estoy dispuesto a confiar en las personas que están cerca de mí. La siguiente vez que fui a casa, mi negocio ahí empezó a proporcionarme la abundancia que con anterioridad había disfrutado, solo viajando. Una nota para los escépticos. En mis seminarios, los participantes que han leído este libro a menudo expresan un escepticismo normal con respecto a que alguien pueda recordar tan atrás. Admito que es inusual recordar el propio nacimiento e infancia, pero solo es inusual desde un punto de vista estadístico, porque la mayoría de las personas no lo hacen. Algunos recuerdan muy poco de su niñez. Evidentemente, lo que recuerdas no tiene nada que ver con el tiempo. La mayoría de los adolescentes no recuerdan su nacimiento, y la mayoría de las personas de 60 años pueden recordar cuando fueron adolescentes. Si el tiempo fuera el factor gobernante, con esta lógica, la mayoría de los adolescentes recordarían su nacimiento. Es natural recordar todo y se requiere esfuerzo para suprimir la memoria. Por esta razón, tratar con ahínco de recordar no funciona. Los acontecimientos que están olvidados en tu pasado
lo están como resultado de una decisión inconsciente de reprimir el dolor asociado a ellos. El síndrome de la desaprobación de los padres. La esencia de este síndrome es la idea de que el amor es algo que solo obtienes si lo ganas. Otro modo de decir esto es que el síndrome de la desaprobación de los padres es la creencia en límites que pueden ser superados por la lucha. En cuanto al dinero, es la idea de que es necesario llevar a cabo alguna tarea desagradable para ganarlo, y si tienes suerte, podrías llegar a disfrutar gastándolo. El síndrome de la desaprobación de los padres es el mayor obstáculo en lo que respecta al dinero. Por esta razón, he dedicado el siguiente capítulo a ejercicios para que puedas descubrirlo en tu conciencia. También el capítulo posterior al siguiente está dedicado a varios casos del síndrome de la desaprobación de los padres. Los niños son expresiones puras de la divinidad y son muy amorosos. La estrecha relación que los niños sienten con sus padres, especialmente con su madre, los hace imitarlos. Por causa de sus capacidades intuitivas no inhibidas, los niños tienden no solo a imitar las conductas de sus padres, sino también sus pensamientos. Para la mayoría de los padres es un poco desconcertante ver su subconsciente representado en 3 dimensiones. Los padres reaccionan a su malestar proporcionando a sus hijos una cantidad de reglas acerca de cómo actuar. Reglas para pensar bien, reglas para utilizar bien el tiempo, reglas sobre recompensa y castigo, las cuales imponen límites y actúan para inhibir la divinidad del niño. Después de un tiempo, la mayoría de los niños desisten de tratar de obtener abiertamente lo que quieren fuera de las reglas que han sido establecidas. Una vez que se dan cuenta de que no es seguro ser rebelde, por lo menos no de una manera manifiesta, como no era seguro expresar la hostilidad que sentías cuando niño, probablemente está reprimida en tu conciencia, desde donde opera sin que lo percibas, y evidentemente sin tu control. Es la hostilidad que las personas sienten hacia sus cónyuges, sus hijos, sus jefes, el gobierno, etc. El valor de entender el síndrome de la desaprobación de los padres en tu conciencia es que es mucho más fácil resolver la hostilidad una vez que hayas entendido su fuente. Una buena idea es cerrar los ojos e imaginar a tus padres como niños pequeños. Esto te dará la oportunidad de decirles lo que siempre quisiste de una manera segura. Solo hago una pequeña broma cuando digo que para ser millonario todo lo que tienes que hacer es aprender a amar a tus padres. Esto significa amarlos porque quieres y porque los aprecias, no porque ellos te dijeron que eso es lo que debes hacer. Negativas específicas. Son las ideas negativas favoritas que las personas utilizan para limitarse. Siempre que te sientas deprimido, escribe todos tus pensamientos. Esto transferirá tu depresión de la realidad subjetiva a la realidad objetiva y te facilitará ver la causa de tu depresión. Después de escribir tus pensamientos durante unos 15 minutos, probablemente te dirás: no es sorprendente que esté deprimido, cualquiera con pensamientos como estos se sentiría deprimido. El paso siguiente es tomar los pensamientos negativos que precisamente estabas teniendo como están indicados en el papel e invertirlos convirtiéndolos en afirmaciones y luego escribir las afirmaciones. He encontrado que este pequeño ejercicio simple cura la depresión. El impulso inconsciente de muerte. De la misma manera que las ideas de una persona acerca del dinero son la causa de su experiencia con él, sus ideas sobre la muerte son la causa de su experiencia con ella. Muchos de nosotros hemos sido entrenados para creer en lo inevitable de la muerte. Este entrenamiento con frecuencia da como resultado todo un sistema de creencias sobre la muerte. Como la idea de la extensión de la vida, del rejuvenecimiento y la filosofía inmortalista se están volviendo cada vez más populares, este sistema puede ser desafiado. Impulso inconsciente de muerte es el nombre del sistema de creencias sobre la muerte. Se basa en la escasez, la carencia y la limitación. Liberarte de su influencia incrementará tu prosperidad al infinito. La esencia del impulso inconsciente de muerte es la impotencia y la desesperanza que rodean la idea de que tú no puedes ni siquiera ganar el amor de quienes quieres. Cuando oí por primera vez acerca de la filosofía inmortalista, pensé que era una idea única.
Descubrí que después de haber estado expuesto una vez a la idea, pensaba mucho en ella y advertía sus aspectos prácticos. Me di cuenta de que la creencia en lo inevitable de la muerte era una declaración de que el universo es un lugar hostil, que hay algo esperando a matarte sin tu permiso. Si tienes esta idea, lo inteligente es protegerte de la muerte. El esfuerzo constante que se requiere para protegerte causa tensión en tu cuerpo. Si crees que la muerte es inevitable, no te sorprendas de que las personas sean hostiles contigo. La religión nunca ha explicado de manera adecuada lo inevitable de la muerte. Quizá sea precisamente la creencia de que la muerte es inevitable lo que origina que la muerte ocurra. En todo caso, no tienes nada que perder afirmando tu derecho y capacidad de vivir por siempre. La paz y la certeza de vida que empezarán a habitar en tu conciencia facilitarán el incremento de tu ingreso o cualquier otra cosa que quieras hacer. He trabajado con clientes cuyos impulsos de muerte estaban activos durante el tiempo que trabajamos juntos. La sola idea de la filosofía inmortalista les permitió duplicar sus ingresos porque liberó sus mentes de la preocupación que habían estado teniendo acerca de la muerte. Dominar la inmortalidad física parece ser un proceso en 3 partes. Dominar la filosofía inmortalista, liberarte de tu propio y personal impulso de muerte, erradicando toda lealtad a la muerte que todavía habita en tu conciencia y alcanzar el dominio práctico de tu cuerpo. Las vidas anteriores. Se sobreestima mucho a las vidas anteriores como factores causales en esta vida. Entre los miles de personas con las que he trabajado, solo he encontrado muy pocas para las cuales otra vida era el principal factor psicológico causal en esta área. Por esta razón, estoy dispuesto a considerar su importancia. Sin embargo, el síndrome de la desaprobación de los padres es el mayor inhibidor y he observado que las personas que insisten mucho en culpar al karma de sus problemas son las mismas que piensan que es imperativo amar a sus padres. Esto hace que se inclinen mucho más a culpar al karma que a sus padres. Liberar tu mente del efecto de los 5 inhibidores incrementará tu riqueza, amor, felicidad y salud. La verdad sobre las emociones. La verdad sobre las emociones es que la dicha es tu estado emocional natural. Las emociones negativas solo poseen el poder que tú les das. Les das este poder aferrándote a ellas. La tendencia a aferrarte a ellas se basa en la creencia de que son necesarias para tu supervivencia o para que obtengas amor, como se describe al principio de este capítulo. Las emociones son una reacción del cuerpo a los pensamientos que tememos conocer. Las emociones parecen ser el contexto dentro del cual se tienen los pensamientos. Sin embargo, esto es una ilusión causada por el poder momentáneo de la emoción, que bloquea tu mente impidiéndole ver el pensamiento que causó primero la emoción. Cuando estás dispuesto a relajarte, entrando en tus emociones, es decir, a sumergirte en ellas en lugar de huir, se hace fácil ver los pensamientos que las causan. Tu estado natural, como un ser poderoso, inteligente, es la dicha. La dicha es un sentimiento omnipresente de bienestar sin ninguna razón aparente. Otras descripciones de este sentimiento son paz, alegría, aceptación, calma, relajamiento, samadhi, amor, poder, los cuales dan como resultado sentirte amoroso. Las emociones negativas ocasionan sentirse hostil. El pensamiento prevaleciente que acompaña a una emoción negativa es el de ser impotente para cambiarla. De hecho, es la lucha por controlar o cambiar tus emociones lo que mantiene la emoción negativa en el lugar. La siguiente tabla está diseñada para darte una comprensión clara de las emociones negativas y facilitarte que te liberes de ellas. Cuadro de emociones. Colocaré un link a la imagen del cuadro de las emociones adjunto al video o al audio. ¿Por qué no puedes ser millonario a menos que estés dispuesto a sentir los sentimientos que te provoca el dinero? El dinero es un tópico mucho más emocional de lo que la mayoría de las personas reconocen. Las emociones relacionadas con él comúnmente se reprimen. Mi propósito en esta sección es señalar algunas de estas emociones que puedes haber reprimido
y ayudarte con eso a que te des cuenta de que no hay nada erróneo ni anormal en ti por tenerlas. El mayor problema con las emociones no son ellas en sí, sino el hecho de que las personas se reprueban por tener emociones incómodas y se permiten avergonzarse de ellas. Tus sentimientos y emociones no son veredictos sobre ti. En otras palabras, no significan nada, excepto lo que tú crees que significan. En inglés decimos, estoy enojado, como si esta afirmación fuera una descripción completa de nosotros en ese momento. Las emociones son mucho menos permanentes y definitivas de lo que la descripción indicaría. Son más parecidas a un clima interno. Surgen sin que se les invite y por sorpresa y cambian a otra cosa tan rápidamente como estamos dispuestos a aceptarlas. Lo que la emoción signifique de ti es algo que tú decides. Tú puedes usar cualquier emoción para ganar una mayor percepción y compasión de ti mismo o para insultarte y avergonzarte. No parece que el dinero debiera ser una cuestión emocional. El dinero se expresa como un número y los números están sujetos a un proceso lógico. Incluso se les puede sumar, restar, multiplicar y dividir, respondiendo a reglas universales de la aritmética. Yo he estado impartiendo seminarios de fin de semana en todas partes del mundo durante muchos años hasta ahora y he observado que los participantes casi siempre encuentran que los tópicos sobre el dinero son más activadores emocionalmente que los del sexo. La Avenida Madison quiere que pensemos que el dinero es una solución a nuestros problemas, o por lo menos que las cosas que el dinero comprará y que los publicistas ofrecen son la solución a nuestros problemas. Quizás por esta razón las emociones relacionadas con el dinero pasan sin ser reconocidas. Como se mencionó antes, el problema con las emociones no son ellas, sino más bien cómo nos relacionamos con ellas. Cuando tenemos emociones que nos avergüenzan, hay una tendencia a incurrir en alguna conducta para evitar sentirnos así o para engañarnos a nosotros mismos respecto a lo que estamos sintiendo, negando que eso exista. Evitar y negar son entonces en realidad los problemas, no las emociones mismas. Un derrochador, por ejemplo, gasta dinero compulsivamente en cosas que no se puede costear y que en realidad no quiere, para evitar los sentimientos de inadecuación que son la causa de la creencia de que él estará bien si tan solo comprara algo. La compulsión de despilfarrar no duraría mucho a menos que se le negara. Reconociendo la compulsión y los problemas que crea, el derrochador podría cambiar sus hábitos. Sin embargo, la compulsión continuaría en el sitio porque el derrochador niega que ella existe o niega que causa un problema. Las personas que odian su trabajo y que están trabajando solo por el dinero tienden a usar su posición o el dinero que están recibiendo para verificar su propio valor, evadiendo con eso los sentimientos de inadecuación. Necesitan el dinero para evitarlos y al mismo tiempo niega su desagrado por su trabajo, rehusándose a considerar otras opciones. Por supuesto, puedes volverte millonario trabajando y estresándote en exceso, con un anhelo concentrado en ganar dinero a toda costa. Algunos de ustedes pueden conocer personas así. Sin embargo, estas personas no se sienten millonarios. Desde temprana edad se nos alienta a avergonzarnos por tener sentimientos. No llores, cállate, no seas miedoso, no me respondas. Estos son mensajes comunes y frecuentes de los padres. El propósito de la siguiente sección es describir los problemas financieros causados por sentimientos no reconocidos, primordialmente el miedo y la vergüenza que pueden limitar nuestro éxito. El miedo se puede definir de la mejor manera como la emoción que experimentamos cuando nuestra mente vislumbra algún cambio en el futuro que no nos gusta. Para algunas personas el miedo es más generalizado y tienden a experimentarlo cuando prevén cualquier cambio, incluso cambios para mejorar. A esto se le podría llamar miedo a lo desconocido.
La vergüenza se puede definir de la mejor manera como la creencia de que tú estás equivocado. No equivocado en el sentido de que acabas de cometer un error en matemáticas, sino en el sentido de que hay algo erróneo en ti. La idea de que algo anda mal en nosotros es reforzada por los mensajes de los padres, los mensajes religiosos y cualquiera que intenta culparnos de causar sus problemas. Negar tus sentimientos puede salir muy caro en tu propio negocio y evitarlos compulsivamente puede impedirte siquiera empezar. Cuando leas la siguiente sección que describe los sentimientos que nos causan problemas, seguramente verás muchos de ellos que no te gustan. Probablemente no haya ninguno que te guste tanto como haría fila para obtener más como ese. Sin embargo, sentirlos no te matará. Evitarlos o negarlos puede contribuir a que tengas menos dinero del que mereces o que permanezcas en un trabajo que no te gusta. Algunos de los sentimientos que causan problemas para echar a andar tu propio negocio y tener éxito en él son miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al rechazo, miedo a la muerte, miedo a lo desconocido, miedo al cambio, miedo a la pérdida, vergüenza por querer dinero y vergüenza por el dinero en general. Miedo al fracaso. Si evitas compulsivamente experimentar tu miedo al fracaso, es probable que nunca empieces siquiera tu propio negocio, en el cual el fracaso es más evidente y más posible que en un empleo, donde puedes confinar tus actividades a lo que ya sabes hacer y donde los resultados de tus esfuerzos son opacados porque están involucradas otras personas. Si niegas que tienes miedo al fracaso, es probable que tomes decisiones precipitadas que no habrías tomado si hubieras estado más dispuesto a reconocer tu miedo al fracaso y más dispuesto a prestar atención a lo que tus sentimientos estaban diciéndote, en lugar de tratar de probar tu valentía. Miedo al éxito. El miedo al éxito a menudo se reprime más que el miedo al fracaso. Si tú ahora tienes tu propio negocio, de algún modo ya te has acomodado al miedo al fracaso o no podrías continuar. Como el miedo al éxito generalmente se reprime más que el miedo al fracaso, la envidia, el resentimiento o los celos con respecto a las personas que tienen más éxito que tú pueden ser los únicos indicadores del miedo al éxito que experimentas. Si evitas compulsivamente experimentar tu miedo al éxito, tenderás a aceptar como verdad incuestionable las excusas y razones que tu mente te da para explicar por qué no tienes lo que quieres y encontrarás imposible hacer los movimientos y tomar las decisiones que te conseguirían lo que quieres. Si niegas que tienes miedo al éxito, es difícil hacer planes para el éxito. Aquellos que niegan que tienen miedo al éxito a menudo no aciertan a darse cuenta de que el éxito trae consigo problemas nuevos y diferentes, aunque el éxito resuelve algunos problemas. Miedo al rechazo. Si evitas compulsivamente sentir tu miedo al rechazo, nunca aprenderás a vender porque nunca harás las suficientes ofertas de venta para ganar la experiencia requerida. Todos están nerviosos cuando están vendiendo. Yo he tenido mi propio negocio por años y vender todavía me pone nervioso. La cuestión no es si estás nervioso, sino más bien si optas por permitir que tu deseo de reprimir el nerviosismo te impida tener el éxito que quieres. Si niegas que tienes miedo al rechazo, es probable que aceptes alguna otra razón que tu mente te ofrezca acerca de por qué no quieres vender. Miedo a la muerte. El miedo a la muerte está fuertemente asociado con temas relativos al dinero y al éxito. El lenguaje que usamos es un indicio de esto. Ganarse la vida, salario mínimo para vivir, matarse trabajando o dinero para seguir viviendo. En el sentido más estricto, no necesitas dinero para vivir, aunque es probable que requieras de liquidez para seguir viviendo a tu manera actual. La pérdida de dinero no necesariamente contribuirá a tu muerte ni la causará. Si piensas que el dinero es esencial para tu supervivencia, harás cualquier cosa para obtenerlo, incluso permanecer en un empleo que no quieres. El dinero es un juego. El juego será mucho más disfrutable para ti y recibirás el poder de servir a más personas con tu ingreso
produciendo actividades y te das cuenta de que tu supervivencia no está en peligro. Miedo a lo desconocido y al cambio. El miedo a lo desconocido es un compañero cercano del miedo al cambio. Cualquier situación que existe ahora, por lo menos la conoces, y cualquier situación será diferente y por lo tanto desconocida. Si evitas compulsivamente experimentar tu miedo a lo desconocido, nunca harás ningún cambio en tu vida. La vida puede volverse muy sosa de esta manera. Si niegas que tienes miedo a lo desconocido, hallarás difícil planear por adelantado para resolver futuros problemas antes de que lleguen a ser críticos, porque el proceso de planeación activa el miedo a lo desconocido. Miedo a la pérdida. A veces en tu propio negocio inviertes tus mejores ideas, mucho tiempo, dinero y energía en un proyecto que significa mucho para ti y pierdes dinero. Aún en proyectos exitosos en tu propio negocio existe el riesgo de pérdida. Así pues, si deseas evitar compulsivamente el miedo a la pérdida, mejor quédate en un empleo en el cual los riesgos financieros son menos obvios que en tu propio negocio. Si niegas que tienes miedo a la pérdida, es probable que asumas cada vez más riesgos, más tontos para seguir convenciéndote de tu valentía. Vergüenza por querer dinero. En algunas personas el deseo de dinero está sujeto a un pensamiento tan perverso y destructivo que es asombroso que tengan siquiera alguna liquidez. La lógica perversa y destructiva va más o menos así. Si quiero dinero, debe ser porque no tengo suficiente. Si no tengo suficiente, debe ser porque no soy suficientemente bueno o porque lo que tengo para ofrecer no es suficientemente bueno. Aproximadamente en este punto del proceso de pensamiento, experimentar cualquier deseo de dinero se vuelve lo suficientemente incómodo como para motivar a la persona a pensar en cualquier otra cosa para finalizar el malestar, abandonando con eso sus sueños. Durante muchos años, al principio de los seminarios del dinero que yo impartía, sostenía un billete de $50 frente a mí, a la distancia de un brazo desdoblado de tal manera que el auditorio pudiera identificar con facilidad lo que tenía. Luego preguntaba, ¿quién quiere dinero? Invariablemente, menos del 10% de los participantes levantaban la mano o indicaban verbalmente su deseo de dinero. Recuerda ahora que las personas del público acababan de pagar su dinero duramente ganado para aprender cómo ganar más dinero. Me sorprende que estén aquí si no quieren dinero, decía yo. Y luego con mayor énfasis, ¿quién quiere dinero? En ese momento unas cuantas manos más se alzaban. Yo continuaba esto hasta que alguien ganaba la iniciativa requerida para dirigirse al frente del auditorio y tomar el billete. Entre paréntesis, el 90% de las veces las personas que tomaban el dinero era una mujer. Es bueno desear dinero. Me parece bien que tú desees dinero. Dudo que estuvieras leyendo este libro si no lo hicieras. A juzgar por la conducta humana, el deseo de dinero, o por lo menos de lo que comprará, es casi universal. Este deseo, sea o no aceptable, varía grandemente entre los individuos. Estar motivado en tu trabajo solamente por el dinero no proporciona satisfacción alguna. Encuentra un trabajo que ames, véndete vigorosamente, entrega servicio de calidad y pide precios justos. Cuando la vergüenza por tu deseo de dinero surja en tu conciencia, como lo hará de vez en cuando, sugiero que concluyas que no significa nada respecto a ti y que su finalidad es recordarte que trates con ética a las personas que te pagan, ya sean clientes o patrones. Vergüenza por el dinero. El dinero es un tópico que activa la vergüenza en todos. Las personas se avergüenzan de tener tan poco o tanto y se avergüenzan de que otros tengan tan poco o tanto. Cuando te avergüenzas por el dinero, ninguna cantidad parece correcta. Como se describió antes, el dinero es muchísimo más subjetivo y emocional de lo que comúnmente se cree. La mayoría de las personas dicen que quieren ganar más dinero, mas pocas hacen algo al respecto, prefiriendo aferrarse a la fantasía de que las cosas serían mejores si tan solo tuvieran más dinero. Si duplicaras tus ingresos cada mes durante muchos meses, uno tras otro, como resultado del uso efectivo de las técnicas de este libro o cualquier otra,
Dudo que recibieras notificación de tu banco o de cualquier otra persona haciéndote saber que eres rico. El comprador con $500 para gastar Walmart probablemente se sienta rico. El mismo comprador en una distribuidora de Rolls-Royce, no. James Michener, en su novela Texas, presentó categorías precisas por grado de riqueza. De $1 a 20 millones cómodo, de 20 millones a 50 millones acomodado, de 50 millones a 500 millones rico, de 500 millones a 1 billón muy rico, de 1 billón a 5 billones rico de Texas. Sea cual sea la cantidad de dinero que tienes ahora, encontrarás más fácil tener más si aceptas que lo que tienes está bien, en lugar de sentirte avergonzado por eso. El dinero trabaja así. Tú tienes algo y otro tiene todo el resto. A menos que tú seas la persona más rica o más pobre del mundo, siempre habrá personas que tengan más dinero que tú y otras que tengan menos. Tu capacidad para sentirte bien con esta realidad hace mucho para determinar tu paz mental con respecto al dinero. La vergüenza por el dinero aflorará a tu conciencia de vez en cuando. Esto está bien. Usa esta vergüenza para tu beneficio. Si estás trabajando solo por un cheque de paga, la vergüenza podría servir como un recordatorio de que disfrutarías más un trabajo que amas. Si has sido deshonesto en tus tratos, la vergüenza puede servir como un recordatorio para modificar esto. Si ninguno de estos es el caso, es posible que la vergüenza tenga causas primeras, no relacionadas con tu conducta. El dinero representa libertad y no estar controlado por nuestros padres ni figuras de autoridad sustitutas. Todas las personas de éxito con las que he discutido esto me han dicho que experimentaron alguna vergüenza por el dinero. Uno de los hombres con mayor éxito financiero que he conocido era el general George Doriot. Había sido un general en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard y cabeza de AR&D, la compañía de capital especulativo que invirtió $70,000 en la puesta en marcha de la Digital Equipment Corporation y vendió sus acciones en los años 70 por 300 millones. Se cita al general Doriot diciendo: un hombre nunca está tan desnudo como cuando está ante su contador. Me parece que si un millonario de 3 dígitos puede tener un poquito de vergüenza por el dinero, debe estar bien que el resto de nosotros la tengamos también. Acceso a tus sentimientos. El acceso a tus sentimientos acerca del dinero te puede servir grandemente en tu propio negocio, no solo permitiéndote evitar los problemas descritos arriba, sino también en la toma de mejores decisiones de negocios. En especial, cuando tu negocio está empezando y creciendo, tu percepción subjetiva de los riesgos inherentes es mucho más importante que los resultados del mejor análisis financiero disponible. Errores grandes al principio te pueden sacar de los negocios. Ni siquiera el análisis financiero más complicado puede considerar todos los factores importantes y así presta un pobre servicio para calcular un riesgo. En una compañía grande donde cualquier proyecto tiene un efecto mínimo sobre la supervivencia del negocio, el análisis financiero es mucho más valioso para escoger los mejores proyectos y evitar aventuras de bajo rendimiento. Cuando empiezas tu propio negocio, al principio es pequeño, con recursos humanos y financieros limitados. Por esta razón, la disposición a experimentar tus miedos asociados con tu negocio es esencial para tener éxito y crecer. Tu propósito en la vida. Sin propósito, una persona no tendría motivación alguna. La vida de un individuo es una expresión de su propósito y metas, ya sea que los haya escogido consciente o inconscientemente. Para definir con claridad tu propósito, haz una lista de 10 a 20 características de personalidad que te gustan de ti. Por ejemplo, mi sentido del humor, mi determinación, mi amor por mi familia, mi deseo de servir. Selecciona tus 4 o 5 características de personalidad favoritas. Refiriéndote a estas 4 o 5 favoritas del número 2, haz una lista de 10 a 20 formas de expresar estas características que disfrutas. Por ejemplo, escribir,
conversar, llevar a mis hijos de excursión. De la lista que hiciste en el paso 3, escoge tus 4 o 5 favoritas. Escribe una declaración breve de 25 palabras o menos de tu visión del mundo ideal. Escribe esta visión en el tiempo presente y en términos de cómo quieres que sea, más que cómo no quieres que sea, y enúnciala. Pon todo esto junto en una oración completa en el siguiente formato. El propósito de mi vida es usar mi... Inserta aquí tus puntos favoritos de la parte 2. Inserta aquí tus puntos favoritos de la parte 4, a fin de que inserta aquí tu visión del mundo ideal. Muestra de declaración completa de propósito. El propósito de mi vida es usar mi expresión clara de mí mismo, mi valentía, mi sentido del humor, mi curiosidad y mi amor a la libertad en la enseñanza, la escritura, los viajes, el aprendizaje y la investigación del pensamiento y el comportamiento humanos, a fin de que todos tengan la capacidad de ser, hacer y tener lo que más quieran. Es posible que se requieran varias repeticiones antes de que tengas una declaración de propósito que te guste lo suficiente como para que la escribas en una papeleta y la traigas siempre contigo. Algunos de los beneficios que puedes esperar son que los pensamientos y la conducta que no apoyen tu propósito te serán más evidentes, y tanto la fijación de metas como la toma de decisiones serán más fáciles. Las declaraciones y expresiones de tu propósito se derivan de tus valores. Por esta razón, la definición clara de tu propósito puede requerir alguna reflexión cuidadosa para resolver los valores en conflicto. Una declaración de propósito clara ayuda en la definición de metas y en la toma de decisiones, porque es muy improbable que una meta o decisión que no esté alineada con valores que sean importantes para ti puede ser disfrutable al llevarla a cabo o que pueda contribuir a tu paz mental. Sin un sentido claro de tu propósito, toda la educación que recibas y todas las mejoras que hagas en ti mismo sirven solo para hacerte un esclavo más productivo del propósito de otra persona. Aplicaciones adicionales. Muchas personas han usado este proceso para definir el propósito de su vida amorosa, el propósito de sus negocios o el propósito de su matrimonio.